regula el derecho agrario, ¿verdad? Y hemos visto que esa materia que regula el derecho agrario es precisamente, vamos a insistir un poco, la agricultura, la ganadería, la silvicultura y el aprovechamiento del recurso hídrico, del agua. Esa es la materia que regula el derecho agrario. Sin embargo, vamos a ver ahora el contenido de esta disciplina. Muy bien, está en la agricultura, pero ¿qué más de la agricultura, por ejemplo, jóvenes? Pudiera ser si pudiéramos pensar, por ejemplo, en el seguro agrícola. Ese también es contenido del derecho agrario, y es lo que vamos a ver ahora. Probablemente también el crédito. El crédito agrícola, jóvenes, un productor necesita un crédito, en qué condiciones se le va a considerar sujeto de crédito. Normalmente los campesinos no se toman como sujetos de crédito. O para la actividad ganadera igual se necesita un crédito o un seguro también, asegurar, por ejemplo, jóvenes, la cabeza de ganado por cualquier eh, eventualidad que pudiera ocurrir en la unidad de producción ganadera. O en su caso el bosque, un incendio, por ejemplo, jóvenes, pues hasta aquí vamos a ver si es posible contratar un seguro de esa naturaleza, digamos, para asegurar precisamente al que tiene el recurso forestal en su propiedad. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora al hablar de contenido del derecho agrario. Ahí vamos a seguir admitiendo a los compañeros, un poco de introducción, comprensión, por favor, jóvenes. El contenido del derecho agrario, sí, lindo, le vamos a volver y explicar sobre el mismo. Están las leyes, los reglamentos, obviamente los naturales agrarios, agrícolas, agrarios, el crédito rural, el arrendamiento, el seguro agrícola, como contenido del derecho agrario, la colonización, la comercialización de productos, la propiedad rústica, las sociedades agrícolas, la educación rural y agrícola, es contenido del derecho agrario. También las vías de comunicación resultan ser importantes como contenido del derecho agrario, porque vamos a ver, jóvenes, que es necesario sacar los productos de las unidades de producción agrícola para su colocación en el mercado, ya sea nacional o fuera del país. Entonces tenemos la comercialización de los productos y asimismo la propiedad rústica. Acá vamos a ver, está hablando de la propiedad rústica, las sociedades agrícolas, la educación rural y agrícola, recuerden como contenido de derecho agrario, las vías de comunicación, también forma parte del contenido del derecho agrario, importante las vías de comunicación. Y hay una aportación muy importante, jóvenes, esta aportación ha sido de dos autores, les decía, mexicanos, que han tenido una trayectoria relevante, realmente muy relevante en el campo del derecho agrario, en la doctrina del derecho agrario, como es la aportación de la doctora Marta Chávez de Velázquez. Es abogada, que ha abordado bastante el derecho agrario, incluso ha efectuado, realizado trabajos de investigación, especialmente en su país, y nos refiere precisamente que además de este contenido, además de este país, jóvenes, ahí estamos, jóvenes, disculpen, por favor. Entonces tenemos la higiene y salubridad rural. Dice, bueno, es importante el seguro, el crédito agrícola, las vías de comunicación, la colonización, pero también a raíz de las investigaciones de campo que efectuara en el Estado mexicano especialmente, dice, hay que tomar en consideración y como contenido del derecho agrario, también la higiene, las condiciones o la situación de higiene de los trabajadores del campo. Es muy importante para mantener, conservar la salud y la salubridad rural propiamente.
Y como vamos a ver más adelante, jóvenes, dada la naturaleza del derecho agrario, va a tener una participación importante el Estado en el desarrollo de estos contenidos del derecho agrario. Así tenemos, por ejemplo, la higiene, pues le corresponderá atender al Estado, puede ser a través de capacitación sobre el tema de higiene en las comunidades, en el área rural, en las unidades de producción igual, en las empresas agrícolas y la salubridad. Porque las personas con salud pueden trabajar y pueden impulsar mejor el desarrollo de sus propias comunidades y contribuir al desarrollo del país, a la riqueza del país. De igual manera, indica y como aportación suya es que incluye la industrialización agrícola. Hoy día se habla, la industrialización agrícola es bien importante, ya no es solo el trabajo con maquinaria, si queremos, rústica y sencillamente con las manos, no, sino que también hay que pensar en la posibilidad de industrializar el producto agrícola, más o menos como ha sucedido con el café, por ejemplo, jóvenes, la industrialización del café y de otros productos agrícolas. Eh, la preparación del café, el secado del café y posteriormente se muele el café. Pues estamos hablando de esta industrialización en milagro. ¿Qué posibilidad hay acerca de la industrialización agrícola? Pues la doctora, la profesora Marta Chávez Velázquez, hace esta indicación de que es importante que el derecho agrario tome como parte de su contenido precisamente la industrialización agrícola con la finalidad, jóvenes, de que los estados nacionales se interesen en este tema. Y obviamente las empresas agrarias campesinas, las empresas o las sociedades agrícolas que trabajan en el campo. Y obviamente algo acá, una aportación creo que muy importante, una observación con mucha agudeza que hace la profesora Chávez, señala como una aspiración precisamente del derecho agrario, de que exista la posibilidad de que exista un derecho laboral rural, un derecho agrario rural que estudie precisamente las figuras, los institutos o las instituciones del derecho laboral, pero rural. Porque hoy día, al igual que en México y otros países, en ese entonces, al elaborar su estudio, señala, hoy día el derecho de trabajo es más de carácter urbano que rural. El derecho laboral regula las relaciones laborales urbanas, pero no así la rural. Y también encuentra en el código laboral mexicano, como sería el código de trabajo nuestro, a unas que otras normas, muy escasas, muy exiguas normas que regulan las relaciones laborales rurales. Es el caso de Guatemala, por ejemplo, como aportación a nuestras jóvenes. Es el caso de Guatemala, por ejemplo, en el texto del Código de Trabajo apenas se regula con unos cuantos artículos el trabajo agrícola y ganadero. Y no hay mayor desarrollo. No obstante, pues la naturaleza general, si queremos, del derecho laboral, que es aplicable tanto a trabajadores del área urbana como del área rural. Sin embargo, acá hay una aspiración que se pudiera emitir este derecho laboral rural. Probablemente pues tenga mayores alcances que el derecho laboral especialmente aplicable en el área urbana. Así tenemos, pues, como aportación de la profesora Chávez, el derecho laboral rural. También ella señala que es importante que se considere como contenido del derecho agrario los contratos, de tal manera que el derecho agrario debe tener algunos principios, algunas normas, algunos principios, algunos valores importantes que regulen precisamente las leyes o los reglamentos agrarios o agrícolas, precisamente
en tema de contratos. Y en el tema de concesiones rurales, ¿cuáles serían los contratos? Por ejemplo, normalmente aparece en el Código de Trabajo nuestro, en el Código de Trabajo Guatemala, la relación laboral en Guatemala, pues inicia precisamente con el mero hecho de empezar el trabajo. Y luego señala que el trabajo, el contrato en Guatemala puede ser en forma oral o bien en forma escrita. Y en forma oral especialmente para el trabajo agrícola y ganadero, y también para el trabajo doméstico, pero a veces más urbano. Entonces señala, pero apenas se relaciona al contrato. De igual manera podríamos hablar cuando veamos de los contratos de arrendamiento de acá. Entonces, pero vamos a ver, incluye los contratos y concesiones rurales. Vamos a extendernos más a analizar esta propuesta de la profesora Chávez. Luego la extensión agrícola. La tenencia de la tierra legal y justamente garantizada y planificada. Por otro lado, el autor, el profesor Mendieta, también señala, jóvenes, acá, el profesor Mendieta, mexicano, el profesor Lucio Mendieta Núñez, dice, es importante que se tenga en cuenta la doctrina legal, obviamente, jóvenes, que se tome en cuenta la doctrina legal. La doctrina legal. Pero asimismo señala, es muy importante para ir enriqueciendo el derecho agrario, tomar en consideración la jurisprudencia, y muy especialmente la jurisprudencia que se ha ido obteniendo, que ha resultado precisamente de la aplicación de las leyes agrarias en los tribunales de justicia. Pero señala un poquito más extensivamente, jóvenes, acá, señala, solo me permiten, jóvenes, no permitirán. Señala, asimismo, tenemos la jurisprudencia que vienen a veces de la administración pública. Muchas veces la administración pública resuelve problemas, pues, y en esas resoluciones aparejan criterios de solución de problemas. Entonces, por eso el profesor Mendieta, vamos a ver más adelante, también dice hay que incluir a la extensión agrícola como contenido del derecho agrario. Bien, bueno, entonces veamos ahora precisamente el contenido del derecho agrario. Esto es entre otros. Y está extraído precisamente, les decía, jóvenes, de la página 54, a página 55 de este texto, y luego vendrá la definición. Ahí tenemos entonces aquí las leyes. Las leyes, obviamente, de carácter agrícola, de carácter agrario. Las leyes que estén regulando, que estén, ahí sí que regulando, jóvenes, articulando esfuerzos entre los sujetos del derecho agrario, sujetos activos o pasivos, si verá el caso trabajador, propietario, si verá el caso campesino, jornalero, probablemente también colonos en el caso de nuestro país. Bueno, las leyes que regulen precisamente el tema agrícola, agrario. Y las leyes conexas, recuerden, jóvenes, por favor, perdón, las actividades conexas, decíamos acá, la floricultura, la fruticultura, y también estas disposiciones que se relacionan con este tema. Entonces, las leyes, jóvenes, que deben, pues forman parte del contenido del derecho agrario. De igual manera, los reglamentos. Y como es sabido ya por nosotros jóvenes, las leyes provienen pues precisamente de lo ejecutivo, nos está hablando de las normas ordinarias, o también recuerden, se nos habla de las normas secundarias, pero aquí hablamos de las normas ordinarias que vienen del Congreso de la República, desarrollando los principios y los valores que aparecen precisamente en la Constitución de la República en relación a nuestro tema. De igual manera, los reglamentos que desarrollen los principios
que aparecen en estas leyes, amplíen más, casi en términos explicativos precisamente estas leyes, jóvenes, pues en el reglamento tiene que estar lo que aparece en la ley. Si aparece alguna normativa o se está regulando un tema en el reglamento que no aparece en la ley, pues realmente es incongruente, jóvenes, prácticamente está fuera de ley. Entonces, estamos en armonía, reglamento y ley en materia agrícola. Y quienes, como sabemos, emiten los acuerdos, por ejemplo, el presidente de la República a través de los acuerdos gubernativos, ya sea el Consejo de Ministros, pero también los ministros de Estado pueden emitir los reglamentos ministeriales en tema agrícola. Y emiten muchos reglamentos, hay muchos reglamentos al respecto, jóvenes, en el tema agrícola, en el de la agricultura, la ganadería, la silvicultura, poco, pero existe. Entonces tenemos esta ley. Quisiera ir acá, ya que se relaciona con leyes y reglamentos, jóvenes, la doctrina de conformidad con el profesor Lucio Mendieta Núñez. La doctrina, recordemos, y de esto también de la doctrina vamos a hablar de igual manera de la jurisprudencia cuando hablemos de las fuentes del derecho. Acá tenemos la doctrina de la jurisprudencia como fuentes formales del derecho. Entonces, pero acá, entonces dice, la doctrina es muy importante porque todo lo que escriben, lo que piensan, lo que dicen, lo que opinan, los juristas, los que se dedican a la actividad agrícola y le ponen pensamiento, le ponen cerebro, y hacen sus aportaciones, ofrecen luces. Uno para los legisladores, para orientar el criterio de los legisladores, pero también para los aplicadores de las leyes, a los señores jueces, a los jueces. Pero también acá a los administradores públicos, jóvenes, por ejemplo, de las entidades del Estado encargadas precisamente de atender el tema de la agricultura, de la ganadería, de la agricultura. Están niños pensando, por ejemplo, en el fondo de tierra, en el INAO, un tema forestal, en la ganadería igual. Entonces, de una u otra manera, al resolver un problema, les puede ilustrar, les puede servir la doctrina, las ideas, los criterios, las opiniones de los especialistas en materia agraria. Obviamente estamos hablando de jurisconsultos, aunque Lucio Mendieta Núñez va un poquito más allá de los estudiosos del derecho, porque también hay personas, muchas personalidades, por ejemplo, de la economía agrícola, economistas, que han dado mucha luz para orientar las normas del derecho agrario, jóvenes. Entonces, puede ser también economistas sobresalientes en los temas de procesos agrícolas, o en mi caso, pueden ser sociólogos también en los temas de la conformación de las comunidades en el área rural, de la actitud de las personas, del comportamiento de las personas en el área. Y por otro lado, la jurisprudencia, recordemos que la jurisprudencia vienen siendo los fallos, las sentencias que contienen criterios de los tribunales y especialmente en el tema de interpretación y aplicación de la ley, y en este caso particular de las leyes agrarias, de las disposiciones agrarias, resolviendo problemas agrarios, y que resulta muy, muy importante para cualquier abogado apoyarse en la jurisprudencia de los tribunales para litigar. Entonces, por eso dice, bien importante, porque en un momento dado, quizás no ilustre el criterio del juez, pero pues, sin embargo, puede pesar en el criterio del juez al encontrar que haya antecedentes de solución, no solamente de leyes, sino de solución de problemas de un tema o de un asunto agrario. Razón por la cual, pues, el profesor Lucio Mendieta Núñez incluye la jurisprudencia como contenido del derecho agrario. Y volviendo acá ahora, entonces tenemos leyes, reglamentos, doctrina, jurisprudencia. Ahora vamos a temas, por ejemplo, meramente económicos. El crédito rural. Señala el crédito rural debe ser, no debe ser, sino que se considera como contenido del derecho agrario. Y hay disposiciones al respecto, hay reglamentación al respecto, porque normalmente el campesino no es sujeto de crédito. ¿Qué debe hacerse para que sea considerado sujeto de crédito por las entidades crediticias?
y bajo qué condiciones, etcétera. Hablamos de ese crédito rural y los autores, la doctrina en este sentido incluye el crédito rural como contenido rural, pero el crédito para la producción rural, para el trabajo del agro. Los arrendamientos igual. Acá los arrendamientos, ya sea aquellos arrendamientos que se pagan en efectivo, obviamente arrendamiento de tierras para la producción agraria, o bien aquellos arrendamientos que todavía tienen una forma, digamos, antigua, una tradición antigua de arrendar, le dice el dueño, presto tierra, pues muy bien, yo voy a dar un arrendamiento, pues, y la renta me la paga mediante cosecha, en especie, en otras palabras, el arrendamiento. Entonces, es también importante y como contenido del derecho agrario, ya que todavía se practica hoy, se lleva a cabo en el campo. Podríamos hablar, por ejemplo, en Guatemala, en el caso del arrendamiento de las tierras, especialmente en la costa sur de nuestro país y en otros lares del país, pero especialmente en la costa sur, hay empresas agrícolas o sociedades agrícolas. Sociedades agrícolas no les interesa la propiedad de la tierra, no les interesa la propiedad de la tierra, les interesa la producción obtenida de la tierra, el producto de la tierra. Entonces celebran contratos de arrendamiento, algunos les denominan contratos de arrendamiento capitalistas, y dicen, bueno, ¿cuánto? Durante tanto tiempo, muy bien, aquí está el pago por adelantado, o bien, y estos contratos a veces hay que anotarlos en el registro general de la propiedad, donde estaba el bien situado, inscrito. Entonces, esos son los contratos de arrendamiento de la tierra. Muy bien, ya la tierra se aprovechó, terminó el contrato y se fue la empresa. Entonces, no le interesa la propiedad de la tierra, sino que el aprovechamiento de la tierra para los efectos de producción agrícola. Entonces, esos contratos igual forman parte del derecho agrario. También están los seguros agrícolas. Acá puede ser un seguro agrícola, por ejemplo, propiamente de agricultura, jóvenes, o bien de la ganadería. O en su caso, alguien tiene un bosque y quiere asegurarse de ese bosque porque de repente ahí cae un trueno y lamentablemente puede quemar ese bosque en su totalidad, un incendio. Entonces tenemos acá el seguro agrícola, que también resulta ser un instituto importante y ha llevado el seguro al tema del derecho agrario. Y obviamente habrán leyes y disposiciones legales, disposiciones, habrán normas que regulen ese seguro agrícola, probablemente un tanto a favor, precisamente, probablemente jóvenes, de los productores, porque la actividad agrícola realmente, así como les puede ir bien a los agricultores, hubo buena cosecha, pero puede llegar un tiempo de mucho invierno y se echa a perder todo. O bien un tiempo de sequía y también no se produce nada. Entonces de ahí vienen los seguros agrícolas, jóvenes. Y luego otro tema, otro instituto, si queremos, que se incluye dentro del contenido del derecho agrario, es la colonización. ¿En qué consiste la colonización desde el punto de vista del derecho agrario? Desde el punto de vista del derecho agrario, jóvenes, la colonización consiste en la movilización de personas de un lugar a otro. De unas, acá, por ejemplo, puede ser de unas tierras, pero normalmente de un lugar a otro. Esto significa, jóvenes, por ejemplo, acá tenemos, quisiera puntualizar acá, en el caso de las personas que querían tierra, campesinos con necesidad de tierra, pero no tenían la capacidad económica para comprar las tierras, pues acudieron al Instituto Nacional de Transformación Agraria, al INTA. Entonces, al llegar al INTA, jóvenes, acá el INTA hizo los listados de los trabajadores necesitados de tierra, perdón, de los campesinos necesitados de tierra, muy bien, está el listado. Entonces el INTA les dice, señores, acá en este lado, menciono, en Alta Verapaz,
Fray Bartolomé de las Casas, Panzós, fueron los lugares, en otros lados también, en la costa, jóvenes, en sus tiempos, en Chiquepeques, Tauleu, San Marcos, varios lugares. Aquí hay tierras, y hay tierras del Estado, tierras ejidales. Así que, si quieren, vayan a buscar esas tierras. Se fueron de manera voluntaria. O bien el INTA hizo un listado de personas, jóvenes, casi de manera forzada. Y bueno, nos vamos para allá. Y se ubicaron las personas en estas tierras, los campesinos. Vinieron campesinos del oriente del país, vinieron campesinos del sur, campesinos del occidente del país. Pocos del Petén, porque realmente en Petén les dieron una significativa cantidad de terreno, una caballería de terreno por cada familia campesina, no por parte del INTA. Aquí intervino lo que se conoció como el FIDE. Entonces tenemos acá, jóvenes, y entonces estas personas se fueron como colonizadoras a estas tierras, pero tenían que vivir en estas tierras, tenían que habitar en estas tierras y aprovechar económicamente estas tierras. Por eso se habla de colonización, hacer colonias. Acá, vivir, explotar, aprovechar, pero también la finalidad fundamental era estimular el desarrollo económico y social de este lugar con el trabajo de estas personas. 1. 2. Y en este proceso de colonización, a los campesinos, a las personas necesitadas de tierra para trabajar, se les entregó tierras, se les ubicó, no se les entregó, se les ubicó, se les ubica en tierras del Estado. Lo que se conoció como tierras baldías, e incluso hoy se habla de tierras baldías todavía. En tierras del Estado. En eso consiste la colonización. El traslado de un grupo de personas de manera voluntaria o de manera forzada hacia un lugar, hacia un terreno, hacia unas tierras, para que se ubiquen esas tierras, las aprovechen aprovechen esas tierras, exploten esas tierras y desarrollen económicamente esa zona. Y en tierras del Estado. En tierras del Estado. Ahora, ¿con qué recursos? Que vean los campesinos. ¿Dónde consiguen? ¿Con qué dinero? Que miren dónde consiguen. ¿Con qué instrumentos? Que lleven sus machetes, sus asadones y sus cobras. Y es problema ya del campesino. Porque en la colonización lo más que ofrece es tierra. Ubicación y posterior legalización de la tierra. Más o menos, jóvenes, esta idea de la colonización, pues acá, como contenido del derecho agrario, no es nada nuevo. Lo mismo ocurrió durante el régimen de la colonia en nuestro país, del colonial español. España manda a los colonizadores, les dice, bueno, allá hay tierras en América, vayan, ubíquense allá y vean ahí cómo le hacen. Y se les va a dar tierra, con la diferencia de que también se les va a dar mano de obra, pero en cambio aquí, durante la colonización, pues, las tierras. Y vean ustedes, que incluso pues algunos tomaron poca tierra, otros más tierra, etcétera. En eso consiste la colonización. Y resulta la colonización pues como contenido del derecho agrario, pero además de contenido del derecho agrario, algunos consideran la colonización como un instituto, jóvenes, y a la vez como un instrumento de desarrollo rural. Es una salida al problema, es una salida a la problemática agraria de un país, la colonización al entregarles tierras a los campesinos, pero repito, tierras del Estado, no tierras particulares, no tierras en propiedad privada, a efecto de solucionar la problemática agrícola. La colonización, veremos esto más tarde cuando hablemos precisamente del caso de nuestro país, pero esa es la colonización como contenido del derecho agrario. Luego viene la comercialización de productos. En cuanto a la comercialización de productos, jóvenes, las leyes y reglamentos. De una u otra manera, el Estado, dada la naturaleza del derecho agrario, que veremos luego, debe intervenir en la comercialización de productos para que el productor del campo no sea, pues, no se aprovechen al máximo del productor del campo, sino que haya una comercialización justa.
Y si el Estado puede intervenir en eso, pues que intervenga en intervención a efecto que el productor del campo pueda recuperar su inversión y, si fuera posible, pues acumular algunos centavos. Porque esa es la idea precisamente al incluir la comercialización de productos como contenido del derecho agrario. A diferencia, la comercialización de productos bajo la ley de la oferta y la ley de la oferta y de la demanda, pues es totalmente libre y se le pone el precio que quiera, pero eso no ocurre precisamente en las relaciones agrícolas. Normalmente el campesino está en condiciones no favorables para decir, bueno, este es el producto y vale, por ejemplo, 100 quetzales si quiere, o se queda aquí. Pero el campesino sabe que si no vende su producto se echa a perder. Es un producto perecedero. Entonces le dice, bueno, lo más que le doy son 50 quetzales, si quiere. Quiero. Y se van por 50 en lugar de 100 quetzales. Entonces de ahí el término de la comercialización de productos como contenido del derecho agrario acerca de la posibilidad de que el Estado pudiera intervenir en estas relaciones justas de comercialización. Decía la otra vez más o menos así, brevemente, como escuchamos hoy lo que está pasando con Ucrania, por ejemplo, dice, según los medios de comunicación, Ucrania es un país que tiene mucho producto agrícola. Y ahora el Estado, bajo las condiciones de guerra en que están, pero hay una intervención del Estado para que la comercialización de esos productos, países normalmente también señalan que va para los países del tercer mundo, países subdesarrollados, pero que sea en condiciones favorables hoy día y que no se aprovechen de la situación de Ucrania porque está en guerra y que le compren sus productos a un precio pero bajísimo. Entonces, también ahí entran en las leyes, los reglamentos, los arreglos, los acuerdos, los convenios en el tema de la comercialización de los productos. Lo mismo sucede a nivel interno como contenido del derecho agrario. La propiedad rústica, entonces decíamos acá, jóvenes, como contenido del derecho agrario. Vamos a ver acá la concepción que en materia de derecho agrario, especialmente en el tema de derecho agrario, jóvenes, la concepción que se tiene de la propiedad no es la misma concepción que se tiene desde el punto de vista del derecho civil. Desde el punto del derecho civil se dice que la propiedad es inherente al ser humano, en consecuencia intocable, no se puede tocar, nadie puede tocar la propiedad. Y además es un derecho divino, pero todavía no se puede tocar, no solamente por su divinidad como derecho, sino también por su que no se puede tocar, nadie puede, el Estado no puede tocar ese derecho, es sagrado. Sin embargo, desde la perspectiva, y bueno, ahí está la propiedad. Y aunque no produzca, y aunque no se tome, se utilice, se use, ahí está. Es un derecho divino, es un derecho inherente a la persona, es un derecho absoluto. Sin embargo, desde la perspectiva del derecho agrario y al ser considerado como contenido del derecho agrario, jóvenes, acá se tiene una visión un tanto distinta, una concepción distinta que señalan los autores, una concepción iconoclasta, discutible si es absoluto ese derecho, discutible si ese derecho es divino, y discutible si ese derecho es un derecho inherente a la persona. Si la sociedad se está muriendo, si la sociedad necesita producir, si la sociedad necesita bienes materiales, donde producir, que necesita comer, pues entonces el derecho agrario tiene la perspectiva de que la propiedad debe ser dinámica. La propiedad debe ser un bien utilizable para el bien común, para el bien de la sociedad, y debe ponerse en el proceso de producción. Debe incorporarse el proceso, la propiedad al proceso de producción, la propiedad rústica, porque para eso está, para producir, para aprovechar y para satisfacer las necesidades, especialmente de hambre de la población, la necesidad fundamental de sobrevivencia de la población. Entonces, repito, es una concepción
más dinámica, más activa de la propiedad, no tanto inerme. Ahí está, pero intocable. Está en vitrina. ¿Cómo concibe, obviamente, el derecho civil el derecho de propiedad? Entonces, también la propiedad es parte del contenido del derecho agrario y se aborda desde estas perspectivas que señalo, joven. Pero también incluye acá, no aparece el derecho de posesión, que más o menos está relacionado con esto, la tenencia de la tierra. Pero hablo brevemente acá, jóvenes, el derecho de posesión. Entonces, el derecho de posesión, pues sabemos, el Código Civil señala, jóvenes, que el que tiene pues, la propiedad, la posesión de un bien, se le presume como propietario de ese bien, como dueño de ese bien, como el titular de ese bien. En tanto no se puede lo contrario, obviamente. Entonces viene acá ya el derecho de posesión, jóvenes, pues también el derecho de posesión del bien rústico, no del bien urbano, del bien rústico, jóvenes, se debe aprovechar para producir. Y para tener seguridad legal, ahora viene lo que aporta la doctora Marta Chávez. Señala muy bien la tenencia de la tierra, pero debe ser legal. Pues la posesión también debe ser legal, muy bien. Ahí está la legalidad, pero muchas veces es endeble. Se tiene un título no perfecto, muy débil. Hay una escritura pública de posesión, por ejemplo, o bien hay un acta administrativa de la municipalidad donde consta de que fulano y tal es el poseedor, en el documento dice el dueño, el poseedor de ese bien. Es un título endeble, es un título raquítico, es un título a la par, obviamente, jóvenes, de una escritura pública inscrita en el registro de la propiedad, ya como título de dominio, pues es totalmente distinto. Entonces viene acá, se señala, debe asegurarse precisamente ese derecho de posesión. De esa cuenta se emitió la ley de titulación supletoria, por ejemplo, una ley ordinaria, la ley de titulación supletoria que posibilita, que permite, que da la posibilidad de legalizar esa posesión, ese derecho de posesión. Y se hace por la vía de los tribunales de justicia, como es ese conocimiento. Hay que acudir a los servicios de un abogado, hay que hacer publicaciones, presentar testigos, a medición del terreno, levantamiento de plano del terreno. Bueno, es un poco costoso. Entonces el campesino muchas veces no tiene esa capacidad económica, financiera para poder sustentar o sostener un juicio de titulación supletoria. Razón por la cual en tiempos recientes el Banco Mundial, jóvenes, al ver como la debilidad de la titulación supletoria para los campesinos, entonces hace una propuesta acerca del registro de información catastral, el impulso de un catastro a nivel nacional en un país. El Banco Mundial trabajó esas ideas hace más o menos como unos 20 años en Guatemala sobre el proceso de catastral en Guatemala. No solamente para asegurarle al propietario, al que ya es propietario del terreno, pero especialmente a los que tienen ese derecho de posesión endeble, raquítico, muy débil. Entonces, ¿para qué? Sin incurrir en muchos gastos, sin incurrir en gastos, no muchos, casi sin incurrir en gastos de edictos, publicaciones en el diario oficial, medidas de terreno, luego expertos obviamente tenía que ser un ingeniero, así pone la ley de titulación supletoria, en las áreas urbanas, en las áreas rurales, pues si no hubiera, habría que buscar a algún técnico. Entonces viene, para evitar precisamente esos gastos, pues se va a un proceso catastral, como sucede hoy en Guatemala, y a la ley del registro de información catastral. Hace un llamado el registro de información catastral, señores, vamos a hacer medición de tierras. Y por favor, los que tengan documentos, los que tengan certificaciones del registro de la propiedad, escrituras públicas o que tengan actas de las municipalidades o cualquier documento que tengan a la vista
en la tal audiencia se van a presentar para acreditar que ustedes son los tenedores, de ahí viene la palabra, la tenencia son los que tienen la tierra. Y van a concurrir los vecinos para que digan, sí, don fulano es mi vecino, sí, conozco. Entonces viene acá el derecho de posesión jóvenes para que de manera económica o sin gastar, más que concurrir a estas audiencias, el RIC se hace cargo precisamente de estas legalizaciones e inscribiendo estos derechos en el registro general de la comunidad. Entonces, también no aparece acá expresamente, pero más como tenencia acá, pero tenemos también el derecho de propiedad como contenido agrario. Las sociedades agrícolas son esas empresas constituidas como sociedades, muchas veces, en el caso de Guatemala, al tenor, a la luz del Código de Comercio. Las sociedades agrícolas son empresas muy fuertes, de mucho dinero y de mucha capacidad económica, que impulsan precisamente trabajos para mucha gente, especialmente en la costa, jóvenes, en la costa, muy especialmente. Hay sociedades agrícolas que les interesa impulsar una actividad, ya sea agrícola, ganadera o forestal en su caso, y entonces aquí están las sociedades agrícolas como sujetos de derecho, pero también como contenido del derecho agrario, y decíamos, toman en arrendamiento tierras, compran seguros, probablemente no necesiten de crédito, todos tienen capacidad económica, pero acá están las sociedades agrícolas, que forman parte del derecho agrario. La educación rural y agrícola también forma parte del contenido del derecho agrario. Hay que impulsar la educación formal. Aquí es educación, no capacitación. Es la educación formal a los hijos de los campesinos. Puede ser, se dice que los campesinos no quieren ir a la escuela, pues obviamente porque están trabajando durante todo el día bajo el sol, bajo la lluvia, jóvenes, y ya no les es posible ir ni siquiera a la educación de adultos. Pero si fuera posible educación de adultos, entonces el interés fundamental al hablar de educación rural es en relación a los hijos de los campesinos, a la preparación de los hijos de los campesinos en el tema de la educación, que también creemos va abordando o atacando prácticamente acá el analfabetismo muy fuerte en el área rural, especialmente de América Latina, no solamente de Guatemala. Y luego la educación agrícola, aquí sí estamos hablando de las famosas capacitaciones agrícolas por parte de las entidades del Estado para que los campesinos puedan mejorar su visión acerca de los procesos productivos. Les decía, jóvenes, por ejemplo, en el caso de la educación forestal y la educación relacionada precisamente con el trabajo forestal, ha ido interesando a las personas e incluso a algunas empresas en la actividad forestal en Guatemala, ya no solamente para hacer leña o para vender trozos de madera que se van al extranjero, sino que para aprovechar al máximo el recurso forestal. E incluso vamos a ver acá cómo señala la doctora Marta Chávez en la industrialización forestal. Cómo se puede aprovechar el recurso forestal mediante la introducción de la industrialización. Entonces tenemos acá pues, este tema. Las vías de comunicación como contenido del derecho agrario también resulta importante que los caminos donde transiten los productos de los campesinos estén en buena condición para la colocación de su producto en el mercado, ya sea, digamos, el local, la colocación de su producto en el mercado regional o la colocación de su producto en el mercado nacional, o bien, pues fundamentalmente eso, las vías de comunicación. Recordemos, por ejemplo, hace, no sé, tal vez unos 10, 30 años, 20, 30 años, para sacar los productos agrícolas del Petén, jóvenes, y colocarlos en el mercado acá, en la terminal en aquel entonces, uno de los mercados más grandes de Guatemala, era sumamente difícil. La vía de comunicación para el Petén era sumamente difícil, jóvenes.
los camiones se quedaban en los lodazales, las camionetas incluso, pero especialmente los camiones, sumamente difícil, ¿no? Entonces, a veces el campesino prefería que fueran a comprar al lugar de su trabajo, al lugar de su unidad de producción agrícola, los productos, porque no podía sacarlos de esas unidades de producción. Lo único, los costos eran bajísimos, casi no le ganaban, sencillamente solo para sobrevivir. Sin embargo, ya hoy para viajar a Pekín, afortunadamente, muy buena carretera, así en varias partes de la República, jóvenes, de 30 años para acá ha ido en mejoría las vías de comunicación de nuestro país. Obviamente estamos todavía en malas condiciones, pero haciendo ese parangón, jóvenes, de tiempo, de allá para acá, han habido algunas mejorías. Pues forma parte del contenido del derecho rural, porque da la naturaleza del derecho agrario, jóvenes, donde tiene intervención del Estado. Entonces, las vías de comunicación las debe atender el Estado, las debe impulsar el Estado, debe estar el Estado a la par de los campesinos en ese sentido para ver mejores vías de comunicación. Y luego también para la introducción en las unidades de producción agrícola de insumos, abonos, en su caso, maquinaria, etcétera. Es importante la vía de comunicación, entonces, como contenido del derecho agrario. Y ahora, muy particularmente, hay una aportación de la doctora Marta Chávez de Velázquez, ya que estas aportaciones, estas ideas vienen de distintos autores latinoamericanos jóvenes, de distintos autores también, incluso acá de Guatemala. Ahora viene una aportación muy importante y particular de la doctora Chávez de Velázquez en este tema del contenido del derecho agrario. Agrega, de las investigaciones de campo que ella hiciera, encuentra, pues que probablemente no sea nada nuevo ni nada tan sorprendente, jóvenes, pero de estos resultados, ahí dice que con evidencias científicas de investigación, que la higiene y la salubridad del área rural está en pésimas condiciones, en muy malas condiciones. Y de ahí entonces la propuesta que el derecho agrario tome o incluya dentro de su contenido la higiene y salubridad rural, a efecto de no solamente que se emitan disposiciones, leyes, reglamentos en relación a la higiene, pero sobre todo la salubridad rural en la práctica de la producción agrícola, especialmente jóvenes, con la fumigación. Al llevar a cabo la fumigación, especialmente en avionetas, en vía, obviamente con vía aérea, contamina la salud de los trabajadores del campo. Afecta la salud de los trabajadores del campo, hay que disponer al respecto, hay que normar al respecto. Además, contamina las aguas que consumen, las aguas de los ríos, de los riachuelos, que están en estas unidades de producción o que pasan o atraviesan estas unidades de producción, pues habrá que normar al respecto. Porque la salud es bien importante. En la medida que la salud esté bien, el ser humano va a trabajar mejor, va a rendir más. Entonces, razón por la cual sugiere la higiene, salubridad e incluso pues capacitación por parte de las instituciones del Estado en el tema de higiene para también el campesino. Por otro lado, la licenciada Chávez, la doctora Chávez agrega la industrialización agrícola. ¿En qué medida los campesinos, en qué medida los trabajadores del campo? Obviamente las empresas tienen mayor capacidad, pero los campesinos, y de manera organizada y individualmente, sumamente difícil o casi imposible, pudieran industrializar el producto agrícola. Se ponen como ejemplo, jóvenes, el café. El café que se fue industrializando, la cosecha del café, luego el secamiento del café, las famosas secadoras tradicionales, pero hoy día hay secadoras, hay máquinas para secar el café, procesar el café, envasar el café.
obviamente, una vez así, comercializar, colocar en el mercado ese producto industrializado. Y no solamente haber otros productos agrícolas que se pudieran llevar a cabo, obviamente en condiciones de higiene, que es fundamental, y que el mercado, especialmente internacional o extranjero, es exigente en ese tema, jóvenes, como sucede con la producción propiamente en cuanto a la no utilización de abono químico. Los estándares ahí son distintos, cuestiones de salubridad, de la salud ya de las personas, de los consumidores. Pues entonces dice, es importante la industrialización, porque si se sigue trabajando como hasta ahora, con las manos, y luego que se vaya y que se industrialice, por otro lado, nuestros países tienen pocas expectativas de salir adelante. Estarán siempre como países dependientes y subdesarrollados. Y el derecho agrario debe ponerle atención al tema de la industrialización agrícola. Debe apostar por esta industrialización. Y de ahí las normas, de ahí las leyes, decimos las leyes, las normas agrarias, la utilización de créditos, jóvenes, precisamente para el impulso de esta industrialización agrícola. Por otro lado, también creo con una visión muy aguda, la profesora Chávez, que el derecho laboral debe también ser derecho laboral rural. Y no solamente derecho rural, derecho laboral, como están las legislaciones latinoamericanas hoy, desde México, incluso en mismos países desarrollados, jóvenes, y el tema rural, apenas las relaciones jurídicas rurales, especialmente las relaciones de producción agrarias, se ven en el derecho laboral, pero de manera muy exigua. Están plasmados derechos ahí, o hay una regulación muy exigua, muy pobre, muy raquítica, es más o menos como sucede en Guatemala, con el derecho laboral. Regula un artículo, en pocos artículos, el derecho, el trabajo agrícola y ganadero, que es eminentemente rural. No es el forestal, porque todavía no teníamos trabajo forestal en Guatemala en ese entonces. Pero vean, jóvenes, entonces ella sugiere que debe avanzar el derecho agrario. Debe aspirar el derecho agrario a tener un derecho laboral rural. Y que regule esas relaciones jurídicas agrarias que se dan precisamente en ese manto, en ese campo, en ese ámbito. El derecho laboral rural. Debe ampliarse más de los institutos, los valores, los principios en ese tema laboral rural. Otro tema que incluye los contratos y las concesiones rurales. Veía apenas, digamos, los contratos más eran bajo el tenor del Código Civil. Entonces acá se busca la formulación precisamente que estos contratos sean de naturaleza laboral, que entren también como parte del contenido del derecho agrario, para que el derecho agrario pueda avanzar, ampliar el contenido, el ámbito de los contratos, ya sean laborales o los contratos de arrendamiento, incluso los contratos de compraventa, en el tema agrícola, en el tema ganadero, obviamente, no en el tema forestal, probablemente también en el tema de aprovechamiento de agua, los contratos. Y luego las concesiones rurales. ¿Cuál sería el caso de una concesión rural? Normalmente las concesiones las otorga el Estado a particulares, jóvenes. Una concesión viene del Estado. No es tanto de particular a particular, sino que es de Estado a particulares. Entonces dice las concesiones rurales. Y encontramos, y esto a modo de ejemplo, jóvenes, y también como aportación, por ejemplo, lo que sucede en nuestro país, en el tema forestal, los bosques, los árboles que se encuentran, que se ubican en las fincas del Estado.
en tierras, en las fincas especialmente, no en los baldíos, sino en las fincas inscritas al nombre del Estado, inscritas en el registro de la propiedad como propiedad del Estado. No estamos hablando acá de los famosos baldíos o las tierras realengas, como se les llamaba durante el régimen del colonial español, durante la colonia. Entonces, acá tenemos las concesiones, por ejemplo, dice, bueno, acá hay un manto de bosque en la finca Santo Tomás del Estado. Pensemos, jóvenes, acá en la costa, por Escuintla, y allá hay bosque. Bueno, el Estado puede poner en concesión ese bosque. El Estado puede poner en concesión, obviamente, bajo ciertas reglas, bajo ciertas normas, para que sea aprovechado por particulares, ya sea individuales, ya sea extranjeros, aunque hay una, individuales o personas individuales o colectivas, hay una limitación para extranjeros. Pero pensemos acá, entonces es una concesión, por ejemplo. E incluso más o menos como sucede con las concesiones mineras, jóvenes, pero le decía, el derecho minero es aparte, no forma parte del derecho agrario, es otra rama del derecho, pero una concesión donde el Estado está concediendo algo que está en su propio terreno, que está en su propiedad. Entonces tenemos acá este tipo de concesiones rurales. Y debe ampliarse, debe regularse como contenido del derecho agrario, debe estudiarse más, profundizar más sobre qué podrían concesionarse. Les decía, podemos como ejemplo en el caso del tema forestal, de conformidad con la ley forestal, por ejemplo en el caso nuestro. Y luego la extensión agrícola también como contenido del derecho agrario. La extensión agrícola básicamente se va a relacionar con la preparación, la formación, la capacitación de las personas que trabajan en el campo. El Estado debe interesarse en eso. Más o menos como sucede hoy con el INPECAP, solo que en temas de trabajo no agrícola. En el caso de Guatemala, el INPECAP con el Instituto Nacional de Capacitación. Entonces acá deben haber este tipo, digamos, de establecimientos que pudieran preparar al campesino cómo mejorar su producción, cómo mejorar su semilla. No obstante, acá también debemos reconocer el campesino a través de la experiencia, jóvenes, ha adquirido mucho conocimiento, o como algunos denominan, la sabiduría popular sobre el aprovechamiento de la tierra, las plantaciones, los tiempos de las plantaciones, el movimiento de la luna, el movimiento de la luna adecuado para cosechar, para sembrar. Es todo un conocimiento que ha ido acumulando. Aunque para muchos, por ejemplo, el movimiento de la luna, las fases lunares no tienen que ver nada con esto, es un mito o es algo supersticioso, pero no es tan así, porque también se sabe científicamente la influencia que tiene las fases de la luna, especialmente la luna llena, con las mareas altas, por ejemplo. Entonces, de una u otra manera, también tiene que ver con el ciclo de vida, sobre todo la vitalidad de las plantas, con la savia de las plantas jóvenes que sube o en su caso baja, dependiendo de la fase lunar. Entonces, el campesino ha ido tomando experiencia en su caminar dentro de los procesos agrícolas. Pero si esto se sistematiza, si esto se aprovecha para compartir con los campesinos, sí, también la otra posibilidad de experiencias de otras tierras, de otras actividades, de otros lugares, también resulta importante. Razón por la cual la doctora Chávez incluye como contenido del derecho agrario la extensión agrícola. Luego, la tenencia de la tierra legal y justamente garantizada y planificada, les decía, jóvenes, básicamente podemos hablar acá del derecho de posesión. El derecho de posesión que sea legal, recordemos, el derecho de posesión a veces solo se tiene un pedacito de papel, como se dice, aquí dice que don fulano y tal, porque antes la palabra valía mucho, se honraba la palabra, jóvenes, así como se honran los compromisos. Entonces, un papelito, ahí decía, yo le vendía a fulano y tal, por tanto, y con eso era más que suficiente para decir que el señor era el derecho, era el que tenía esa posesión. O bien acudían a la municipalidad para hacer ese tipo de transacción,
y en la municipalidad autorizaban las actas administrativas por parte del secretario del tribunal, del alcalde y los interesados, o acudía ante un notario, igual para la autorización de una escritura pública, como dicen en nuestro país, una escritura pública, y se está refiriendo a escritura pública de un bien no registrado. Un derecho de posesión. Es muy común escuchar esta expresión en nuestro país, en el área, no solamente en el área rural, pero especialmente en el área rural. Dice, yo solo tengo escritura pública, pero se refiere precisamente a un documento autorizado por un notario, donde consta que se ha adquirido ese bien y que probablemente mediante compra, venta o bien mediante donación o cualquier otra forma traslativa de dominio de ese bien. Entonces viene, a eso se refiere justamente garantizar el planificar. ¿Por qué? Porque también vamos a ver en México, jóvenes, después de la revolución mexicana 1919, más o menos por esa fecha, y luego el impulso de una ley de reforma agraria y la reforma agraria en el Estado mexicano, fue uno de los primeros países que llevó a su texto constitucional la idea de que la tierra debe ser usada para el bien común. Y acá ya subyacía el principio de darle uso a la tierra, digamos, con la función social de la tierra. Entonces, después de esa reforma y luego agraria, pues México tomó como una figura muy icónica, realmente muy icónica para los mexicanos jóvenes, el famoso ejido. El ejido como una forma comunal de tenencia de la tierra, recordando el ejido del régimen del coloniaje español. España más o menos en 1940 va a crear las comunidades, los pueblos indígenas y sus tierras comunales y los famosos ejidos. Pues eso es lo que hace México ahora, y entonces y se les entrega a los campesinos sus ejidos, sus tierras de manera comunal. Pero resultó, según la doctora Chávez, que la institución que se encargó precisamente de atender la reforma agraria no legalizó los ejidos. Se fue quedando de tal manera que no se garantizó esa justa tenencia. Y lamentablemente tampoco se planificó debidamente. Eso en México, pero vamos a comentar muy brevemente, tenemos unos minutos todavía, muy brevemente en el caso de Guatemala. Con la tenencia de la tierra en Guatemala, los campesinos, les decía, mediante el impulso de la colonización por parte del INTA, del Instituto Nacional de Transformación Agraria, de 1952, más o menos a 1996, bueno, es más o menos, el INTA impulsó la colonización agraria, les decía, movilizando personas para que fueran a trabajar a tierras ejidales, a tierras del Estado. Pues muchos campesinos fueron allá, a unos se les fue a medir la tierra, y normalmente a los campesinos se les entregaron más o menos como 30 caballerías de terreno, como 100 familias, a través de los llamados, y veremos más adelante, los patrimonios agrarios colectivos. Pero el INTA nunca legalizó ni garantizó la legalidad de esas tenencias de las tierras. Y muchas veces no se hizo de manera planificada, sino los campesinos fueron a tomar tierras donde había y se quedaban ahí. Entonces a esto se refiere la doctora Chávez, que es en el caso de México, pero podríamos pensar lo que sucede en nuestro país, la tenencia de la tierra legal, a través de la institución autorizada por el Estado, el gobierno, para que legalice esas tenencias. Hoy día lo está haciendo el Fondo de Tierras, que vino a sustituir al Instituto Nacional de Transformación Agraria. Y que se garantice esa tenencia. En este caso, se inscribe en el registro de la propiedad y pasa a ser dominio. Pasa a ser un derecho de propiedad. Y luego, pues, la planificación. Normalmente, jóvenes, cuando las personas buscan dónde vivir, no les importa la planificación. Cuando los grupos andan buscando dónde vivir, donde encuentran, ahí se asientan. Más o menos como sucede el problema de las ciudades, el urbanismo.
el movimiento, la migración interna del país por el interior de la República, se viene a vivir a la ciudad capital y donde caiga, donde haya tierra. Y ahí, aunque esas tierras estén quebradas, aunque esas tierras sean amontonadas, aunque esas tierras, y a la hora de que vienen las lluvias y todos los deslaves y todos los jóvenes, pero no está planificado. Las personas por la necesidad de dónde estar, dónde vivir, dónde se desarrollarse, pues se ubicaron. Entonces, esto es lo que dice la doctora Chávez, el Estado debe tomar en consideración en el área rural una planificación para esa tenencia de la tierra. Fue lo que sucede en Guatemala igualmente, y de manera acá breve sobre este tema, con el paso a la jurisprudencia, pues también en Guatemala sucedió esto, el INCA empezó a legalizar tierras, a medir tierras, y luego también resultaron en Alta Verapaz, por ejemplo, especialmente en Tanzos, pues muchas personas dijeron, no, esas fincas son nuestras, son de propiedad privada. Pero los campesinos decían, aquí el INTA ya nos ubicó, ya nos situó, y ya vino a medir. Midieron las tierras, vinieron los ingenieros civiles. En aquel entonces, hoy hasta los agrónomos que medir también los forestales, pero en aquel entonces, jóvenes, era trabajo exclusivo de los civiles, ingenieros civiles, y esta es nuestra tierra. Pero el INTA nunca extendió el título ni garantizó la tenencia. De tal manera, un conflicto en 1978, los campesinos se levantaron porque vinieron unos particulares indicando que era tierra suya. Total, fue un problema, y con la pérdida de ahí hubo un enfrentamiento entre el ejército de nuestro país y los campesinos, y se dio la masacre de Panzós, donde murieron alrededor de 350 campesinos, precisamente por este tema, ¿verdad?, de la falta de legalización y garantizar esa tenencia. Y si fuera planificada, pues saber realmente los límites de cada propiedad, como está tratando de hacer ahora el registro de información catastral a través del catastro, contenido del derecho agrario, tenencia de la tierra. Y la doctrina, acá sabemos que la doctrina son las opiniones, son los criterios, son las luces que aportan los estudiosos del derecho acerca de los institutos, acerca de los valores, acerca de los principios que guían precisamente una disciplina jurídica, en este caso el derecho agrario. Entonces es importante tomar en consideración el cerebro que ha aportado precisamente un jurisconsulto. Pero Mendieta va un poco más allá, no solamente los abogados tienen aportaciones valiosas y riquísimas en este tema, sino que también los economistas en los procesos productivos agrícolas. De igual manera, alguna ilustración que ofrecen los sociólogos, más como estudio, pero nosotros hablamos acá estrictamente de la doctrina jurídica como aportación de los jurisconsultos del derecho para poder ir avanzando en el desarrollo de una rama del derecho, en este caso de una ciencia del derecho, como sería el derecho agrario. A eso se refiere la doctrina como contenido del derecho agrario. Debe tomarse en consideración y debe incluirse como contenido del derecho agrario a juicio de Lucio Mendieta. De igual manera la jurisprudencia, finalmente, porque la jurisprudencia, recuerden, son los fallos de los tribunales, son las sentencias de los tribunales, y también Mendieta y Núñez agregan no solamente los tribunales, también hay entidades de la administración pública, hay direcciones de la administración pública, hay entidades de la administración pública que están resolviendo problemas, y que resuelven los problemas, pues, y ahí están los criterios en esas resoluciones de esos organismos o de esos órganos administrativos, no necesariamente jurisdiccionales. Y eso también puede servir para después decir y hacer un trámite, por ejemplo, en el INTA, si existiera el INTA, mire, pero así resolvieron la otra vez. Aquí está su criterio, aquí están los antecedentes. Por favor, no se aparten de eso. Y puede ilustrar. Y obviamente lo mismo, y con mayor rigor, jóvenes, la jurisprudencia judicial. Los fallos de los jueces,
las sentencias del juez que son muy importantes para litigar en los tribunales de justicia. En este caso, por ejemplo, en el tema señalan en dieta, en el caso agrario, en la jurisprudencia del derecho agrario, cómo se ha interpretado la norma, cuál interpretación, qué interpretación se le dio a la norma por parte del juez. Eso puede ayudar precisamente para tener mayor luz en relación a las gestiones judiciales. Entonces, jóvenes, llegamos pues acá en relación a esto. Solo voy a hacer un breve repaso, por favor. Entonces, cuando hablamos de contenido, repito, está en esa página que indicaba, jóvenes, por favor, de este texto o de este texto, 54, 55, 56. Entonces, aparece como contenidos del derecho agrario, leyes, reglamentos, crédito, arrendamiento, seguros, obviamente el tema agrícola, colonización, comercialización, propiedad, derecho de posesión, sociedades agrícolas, empresas agrícolas, educación rural agrícola, vías de comunicación, higiene y salubridad rural como aportación de esta autora, industrialización rural agrícola, derecho laboral rural, contratos y concesiones, extensión agrícola, especialmente el tema de capacitación, tenencia de la tierra en los términos indicados, la doctrina y la jurisprudencia como aportación del uso indígena. Esto es todo para el día de hoy. Para la próxima clase, jóvenes, por favor, les vamos a hablar sobre la definición del derecho agrario. Por favor, en la próxima clase abordamos ya la definición, o sea, vamos a limitar qué entendemos exactamente por derecho agrario. Y dentro de estas definiciones vamos a encontrar, por ejemplo, el tema que hemos visto ya, materia del derecho agrario, y también vamos a ver contenidos del derecho agrario. Tenemos de autores italianos, ahí está en el libro, están buscando. Tenemos de autores latinoamericanos, pero también tenemos la aportación de autores de guatemaltecos. Acá mencionó a uno. También está el licenciado Castillo Mía, decía en el documento. Pero tenemos entonces estas definiciones ya de derecho agrario y que estaremos viendo en la próxima clase. Así que agradecerles mucho. Si hay alguna pregunta, tenemos unos minutos todavía. Si no, pues aquí terminamos, jóvenes. No hay preguntas. Muchas gracias, mi amor. Gracias. Feliz noche. Licenciado, gracias. Vale, jóvenes. Buenas noches. Licenciado, feliz noche. Gracias, que descansen, jóvenes. Feliz noche, licenciado. Gracias, Feliz igual, noche, igual. Licky. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, igual, igual. Irene. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, Ana. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches, Roxana. Buenas noches. Igualmente, Lick. Que descanse, Magali. Buenas noches. Que descanse. Buenas noches, Lick. Y buenas noches, Magali. Buenas noches. Nos estamos viendo en la próxima clase. Les deseo feliz descanso, jóvenes. Nos vamos retirando. Muchas gracias, jóvenes.